¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Lo que estamos viendo en pantalla es el SPI. Estamos viendo un mercado alcista que está subiendo 1,5 con un gap al alza. Abrió el mercado hoy. ¿Qué tuvimos hoy? Los datos de empleo no agrícola. Un buen dato de empleo no agrícola, es decir, se esperaba que suba el desempleo y lo que estamos viendo es que el desempleo está bajando. Eso tiene o le podemos dar dos interpretaciones diferentes y casi que opuestas. Por un lado, nos indica que la economía está firme y que la economía mantiene ese crecimiento, ese ímpetu de crecimiento. Entonces, si la economía está firme y mantiene ese crecimiento, podemos entender que la recesión va a ser leve, porque básicamente la economía se está moviendo, la gente está contratando empleados y quién mejor que el que contrata empleados para saber cómo está la economía y qué espera de su propio negocio. Entonces eso es una buena señal. Siempre va a ser una buena señal a nivel económico. ¿Qué sucede? Como la macro y lo que venimos viendo es que hay una presión inflacionaria alta y esa presión inflacionaria hay que recordar que en parte viene por los salarios. ¿Pero por qué viene por los salarios? No es que le echamos la culpa a los salarios, no decimos eso, pero sí vemos que se refleja, o sea que una condición precedente para la alta inflación es el desbalance que hay en los salarios, tanto en nivel de empleo, o sea que hay más requerimiento de empleo que los empleos, o sea, hay más pedido de empleados que los empleados disponibles, o al menos dispuestos a trabajar, digamos. Por eso el desempleo está tan bajo. Y por otro lado, los salarios siguen creciendo. Si hay un desbalance en el desempleo, es decir, hay más necesidad de empleados de los que hay, vamos a tener como consecuencia de eso un costo salarial en aumento porque hay que poner más plata para tener a los empleados, porque si no, no vienen. Entonces se genera esa pelea por el empleado pagando cada vez más. Lógicamente eso genera una presión sobre la inflación. No estamos diciendo que sea la causa, pero sí genera una presión. Entonces es un indicio de que si eso sucede, es posible que la presión inflacionaria se mantenga. ¿Es la única? No, no es la única, pero es un factor muy importante y es el factor que venimos viendo. Durante un tiempo lo vimos bajando, estos últimos 3 meses vimos que este número venía bajando, o es lo que entendíamos que venía en esa línea. Ahora lo que estamos viendo es que subió, y si miramos el desempleo en el último trimestre, también vemos que está subiendo esta presión. Entonces, lo que se puede interpretar es que lo que estamos viendo o lo que podemos llegar a ver es nuevamente una presión inflacionaria. Y si hay una presión inflacionaria, ¿qué va a suceder? Bueno, la Fed va a tener que subir las tasas. Entonces, ahora lo que nos queda es, ustedes pueden decir, bueno, pero entonces eso es un dato negativo, porque si la Fed sube las tasas, eso significa que entonces el escenario recesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya venimos hablando. El problema ahora es que, bueno, hay que ver cuál es el driver del mercado. Hay que entender. Por un lado, nosotros podemos ver esto y podemos creer que el mercado va a ser bajista, pero o podemos ver que esto es un mal indicio a futuro, pero hay que entender más que nada qué es lo que está viendo el mercado y a qué le está dando importancia. Porque no tiene sentido, por más que tengamos razón, ponernos en contra del mercado, porque el mercado, como dice una vieja frase, puede permanecer irracional más tiempo que lo que puede aguantar nuestro bolsillo. Lo que hay que hacer acá, me parece, es entender cuál es el driver que está jugando el mercado y en base a eso tomar nuestras operaciones. Sí, yo sería escéptico con esto, sería escéptico con este optimismo temprano, si se quiere, que para algunos no será temprano, y lo entiendo, y hay fundamentos para los dos lados, eso es lo que está sucediendo hoy. Generalmente siempre pasa que hay un lado que tiene fundamentos y el otro también tiene fundamentos, pero ahora es como que, por lo menos lo que yo veo es que hay fundamentos para estar alcista y estar bajista. Ustedes me dirán, bueno, entonces ponete lateral. Sí, es una buena idea, ponerse lateral y que el mercado se vaya. Y la verdad es que el que estuvo lateral con un rango más o menos aceptable, viene bien. Entonces, eso es lo que estoy viendo, esos son los dos escenarios posibles, las dos lecturas que hago del dato de empleo. Hoy estamos viendo un mercado muy entusiasmado al alza, incluso abrió con un gap, eso tiene que ver con que los futuros del Standard Poor's operan durante la noche, en la red europea hubo un rebote de la baja fuerte que vimos ayer, que llegó a esa zona donde hablábamos también que había que tener cuidado porque era una zona de volumen. Y bueno, estamos otra vez en el rango. Ahora yo lo que seguiría asumiendo o sea, que estamos en el rango hasta que el rango se rompa. Mientras estemos en el rango, abajo compramos, arriba vendemos. Me parece que no hay que... Este es el del SPX, ¿no? Lo voy a alargar, digamos, porque si no nos queda cortito.
Y en esa línea yo operaría de esa manera. O sea, hasta que no se rompa este rango, no cambiaría mi forma de verlo. No sé hacia dónde se va a romper este rango, si hacia arriba o hacia abajo, eso lo iremos viendo. Y este, por ejemplo, cuando está abajo es un buen momento para hacer un spread alcista. Cuando está arriba es un buen momento para hacer un spread bajista. Estoy poniendo estrategias muy simples. Y cuando está en el medio es un buen momento para hacer, por ejemplo, un Iron Condor, un Straddle, etc. Siempre asumiendo que va a volver a la media. Eso es lo que va a pasar con una estrategia de estas características, un Straddle, por ejemplo, o un Strangle. Es que cuando el mercado se vaya hacia el extremo, ustedes obviamente van a empezar a dudar si no se equivocaron, tiene sentido, a ver qué pasa con el mercado y cuando vuelve van a capturar la ganancia porque pasaron unos días entre punta y punta y bueno, en el medio van a volver a capturar la ganancia. Eso es lo que yo estoy viendo. Si hablamos del intradiario, vamos a estar hablando quizá en otros términos en donde tenemos que estar más atentos a lo que pasa en el día a día, quizás a las zonas de volumen, a los POC que tenemos acá. Antes de ayer tuvimos un volumen muy abajo. Ayer vimos esta línea que sigue. Acá algo importante que les doy el tip, si es que les sirve, es cuando ustedes ven que el POC va hacia arriba o va hacia abajo, al día siguiente muchas veces el mercado suele seguir empujando. O sea, cuando el POC está en la zona alcista, generalmente el mercado tiende a ir hacia esa zona. Ahora estamos en la zona superior del POC de este día. Vamos a ver el semanal, a ver cómo lo tenemos, que es un poco más, el semanal debiera estar arriba. Bueno, este es el de esta semana, hoy estamos a viernes, yo generalmente no miro el de la misma semana, y este es el de la semana pasada, ¿no? Acá abajo. ¿Qué podríamos esperar o qué podría esperar yo? En este caso es que el precio, si llega, yo tendría marcadas como estas dos zonas, ¿no? Voy a marcar acá. Yo tendría la zona de 1130, 1140 si se quiere, para marcar como una zona, y la zona de 1110. Hoy es un día alcista, hay que estar atentos en este caso a estos días alcistas, cuando la tendencia empiece a dar señales de debilidad. Por ahora la tendencia, esto parece ser una tendencia firme, no parece ser una cobertura agresiva de Delta ni del dealer. Es muy posible que si el mercado sigue subiendo, veamos a los dealers salir y un verón para abajo. Eso es posible de verlo. Ahora voy a analizar un poco más y les voy a pasar algún otro video. Les mando un saludo y estamos en contacto.